La integral de superficie es una expresión de esta forma, que tenemos la integral en justamente una superficie S de una función vectorial. Podría ser también de una función escalar, pero vamos a tomar el caso vectorial por un diferencial de área. Este diferencial de área va a venir representado por un diferencial que está perpendicular al área en cuestión, la superficie en cuestión. Por supuesto, si justamente tenemos un área abierta como esta, tenemos dos direcciones perpendiculares para arriba y para abajo, por lo tanto esto es de alguna forma ambiguo, esta definición. Si la superficie fuese cerrada, si tuviésemos por ejemplo la superficie de una esfera, bueno, entonces lo que podemos distinguir ahí es el afuera del adentro, y entonces por convención podemos tomar siempre el diferencial como el que sale hacia afuera de la superficie cerrada. Pero en el caso de una superficie abierta va a quedar ambiguo. A veces las integrales de superficie cerrada se puede también escribir como con la de la integral de línea o de curva cerrada, también con el círculo. Si por ejemplo B fuera el flujo de un fluido, masa por unidad de tiempo, entonces la integral va a representar la cantidad total de masa por unidad de tiempo pasando a través de la superficie. En el fondo es lo mismo que la integral de línea, pero ahora no pasando nuestro dominio por una curva, sino por una superficie entera. Y entonces evaluamos la integral de todo el campo vectorial, todo lo que nos diga la función justo en ese dominio, que va a ser en este caso una superficie. En general, el valor de la integral de superficie va a depender en la superficie que tengamos en cuestión, pero va a haber una clase especial de funciones vectoriales para el cual va a ser la integral independiente de la superficie y solo va a estar determinado por la línea de contorno. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos calcular la integral de superficie de una función vectorial b que es igual a 2xz en x versor más x más 2 en y versor más y z cuadrado menos 3z versor en la superficie que va a ser la caja cúbica que estamos considerando en todos los lados salvo el de abajo. Vamos a tener 5 lados. Vamos a tomar hacia arriba y hacia afuera como la dirección positiva hacia donde apuntar nuestro diferencial. Vamos a tomar un lado por vez. El primer lado que vamos a tomar es el lado de afuera. Lo vamos a llamar 1. Este lado de afuera, lo primero que vamos a considerar es que va a depender de cuánto mide el lado. Supongamos que cada lado mide 2, ¿no? Entonces acá es x igual a 2, y igual a 2, z igual a 2. Entonces vamos a tener que este lado va a venir dado por ejemplo, x va a ser siempre igual a 2 para este lado. El y y el z van a poder ser cualquier cosa dentro de los límites de la superficie, pero el x está fijo en 2. El dA va a ser entonces el dI por el dz en x versor, porque justamente tiene que apuntar en dirección x. Así que es dI dz por x versor. Entonces, sobre los diferenciales hay que aclarar que a veces uno en vez de diferencial A lo pone como diferencial S, como diferencial de superficie, y que este diferencial, si bien va a ser una pequeña área también, hay que considerar que puede tener también las desviaciones que puede tener una superficie con relación a, por ejemplo, un plano. En tal caso, nosotros tendremos dentro del plano, dentro de la superficie, que puede no ser un plano, puede ser cualquier cosa, tendremos dos direcciones a tomar y pueden ser cualquier dirección, no necesariamente x y z, la llamamos u y b, y entonces si nosotros tenemos diferenciales en sus respectivas direcciones, uno haciendo el producto vectorial obtiene un vector perpendicular a ambos dos, que además de que sea perpendicular va a tener que ver con el área
el paralelogramo que forme los diferenciales. Como en este caso justo está alineado de forma exacta con el x, con el zi, nuestro diferencial de área va a ser justamente hacer un di por dz. Si hacemos un producto vectorial entre d y dz, nos va a dar justamente d y dz saliendo en el vector x, en el versor x, en la dirección x. Entonces los pequeños diferenciales de superficie que podemos tener, que van a ir cambiando según el tipo de superficie, en este caso al tenerlo plano se nos hace más fácil y por eso el diferencial nos queda de y de z por x versor. Teniendo esto podemos considerar b por nuestro dA. Este dA, que ya sabemos que es de y de z x versor, vamos a multiplicarlo directamente por lo que tengamos en x versor, que es 2xz de y de z. Como justo en este plano que tenemos x es igual a 2, esto es igual a 4z de y de z. Pasando entonces a la integral de b por dA, esto es igual a 4 por la integral entre 0 y 2 de dy, la integral entre 0 y 2 de z por dz, ¿no? El y va entre 0 y 2 y el z también va entre 0 y 2 y además nuestra función vectorial acarreaba un z y el 4 que salió afuera, si hacemos esta integral nos va a dar 16. Uno puede entonces seguir con, por ejemplo, la superficie 2, que va a ser, por ejemplo, la que sale por atrás. Esto entonces es igual que el que hicimos recién, pero en x igual a 0 en vez de en x igual a 2. Y además el diferencial que estamos considerando de área o de superficie es menos de y de z x versor, porque ahora apunta también para x versor, pero para los negativos de x versor. Así que es menos de y de z x versor. En este caso, b por dA va a dar, considerando que ahora x es igual a 0, no queda otra opción que sea igual a 0. Ya que hace que esto sea 0 y multiplicarlo por los diferenciales hace simplemente sigue quedando igual a 0. Así que la integral va a ser igual a 0 para la parte 2. Así podemos seguir, por ejemplo, con este que está acá, que lo llamamos 3. Ese va a ser la parte que y sea igual a 2. Y lo fijamos igual a 2. Nuestro diferencial ahora va a ser dx de z, porque cada diferencial que tenemos va a ser un cuadrado, si se quiere, mini cuadrado, formado por dx de z, y el vector que sale perpendicular sale en inversor. Entonces es lo mismo que hicimos antes. b por dA va a ser igual, bueno, los diferenciales están en inversor, por lo tanto hay que considerar el x más 2, va a ser x más 2 de x de z inversor. Bueno, sin el inversor, estamos haciendo un punto escalar. Queda entonces la integral de b de a igual a integral entre 0 y 2 de x más 2 de x y luego entre 0 y 2 de dz. Si uno hace esta cuenta va a dar 12. Vamos a tomar ahora la superficie 4, que va a ser la que está del otro lado. Va a ser igual a esta, pero con y igual a 0. Ahora el diferencial a va a ser menos de z, de x de z en inversor. El b por dA va a ser igual a 0. También considerando que está en el inversor, menos de x de z por x más 2. Así que hay que ponerle un menos, x más 2 de y, no, de x de z. De modo entonces que la integral de b por dA en la parte 4 va a ser igual a menos la integral 0,2 de x más 2. Luego está la integral entre 0 y 2 de dz. Y
va a ser lo mismo pero con un menos 12. Finalmente, voy a hacerlo acá arriba, tenemos la superficie 5, que es la de arriba. Eso significa z igual a 2. Z igual a 2 está fijo. Tenemos el diferencial de superficie de x de y en z versor. Y b por dA es igual a hacer dx de y lo que tenemos en z versor, o sea 4z cuadrado menos 3 dx de y. Integramos, esto va a ser igual, esto que está acá es una y, no un 4, perdón, y considerando entonces b por dA, tenemos por un lado integral entre 0 y 2 de x, y por otro lado integral 0,2 y de y, de este y, y esto es z igual a 2, 2 al 2, 2 a la 2, 4, menos 3, 1, así que esto se va. Esta integral entonces que queda acá, si uno la hace, estas integrales da igual a 4. El flujo total, entonces, de el cubo menos, menos la parte de abajo, b de a es igual a 16 más 0 más 12 menos 12, así que eso no lo pongo, más 4. El flujo total es 20. Entonces lo importante también es ver eso de que como es un cubo, los diferenciales simplemente se ajustaban a los cartesianos que ya teníamos. Otra forma de ver esto es si nosotros teníamos entonces un campo vectorial, que entonces f de x y z, que en principio puede estar definido en cualquier lado, pero a nosotros nos va a interesar en alguna superficie cualquiera, entonces va a tener que estar restringida a esta zona. Por eso vamos a tomar una parametrización, que lo que hace básicamente es tomar que la función pase por ciertas variables v que van a estar restringidas a que solo me dé la función por esta superficie. Supongamos que la superficie está en 3 dimensiones. Supongamos que esta superficie genera esto en el plano XY, o mejor llamémoslo para tenerlo ya de vista, V, y entonces los V nosotros podemos dividir esto, lo que puede ser un rectángulo, puede no ser un rectángulo, pero lo dividimos en muchas partecitas teniendo pequeñas áreas de U de Bs, y para cada área vamos a tener una subdivisión en la superficie que va a ser distinta para cada lado, algunas van a ser más grandes, más chicas, pero definidas por estos diferenciales U, diferenciales B. Esta parametrización la podemos poner de forma más abreviada como que es una phi de UV, que es simplemente esto que tenemos acá. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, este flujo, esta función vectorial, si representa un flujo, queremos ver cómo pasa a través de la superficie, lo que nos va a interesar es hacer f por n, que es el vector normal de la superficie, y entonces eso nos va a dar la componente de f en cada parte de la normal, así sabemos cuánto atraviesa en la superficie, el flujo que tenemos. Cada uno de los diferenciales de área que vamos a tener acá arriba va a venir dado por la norma de producto vectorial de d phi de u por d phi de b por el diferencial b y el diferencial u. Está relacionado con la parte de la tangente de cada diferencial de superficie por el dB de u que viene a ser la parte del dominio. Esto entonces, cada área va a venir dada por esta expresión. Entonces la integral nos va a quedar para cualquier superficie como f por n por este diferencial s. Tomando la definición del vector normal de esta forma, se cancelan las normas dejando f
por el producto vectorial de phi de u de phi de b de u de b.